Shalom amigos, bienvenidos a este espacio, una vez más a nuestro seminario que hemos titulado La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Estamos ya en la segunda clase de nuestro segundo tema, autoridad delegada. Y hace 8 días estuvimos viendo un poco acerca de este tema, estuvimos viendo que, a ver, primero, ahora aquí, en un segundito, esto por acá. Y a ver que está como, el internet está como lento, ¿no? Ok. Ok, el internet está como molestando, entonces tendrán paciencia. Bueno, vimos hace 8 días que uno de los funciones y propósitos de la Torah pues fue precisamente crear los cielos y la tierra y el universo, que primero había un caos, ¿sí? Primero había un caos, vamos a verlo aquí. Primero había un caos y de ese caos y esas tinieblas que habían, luego Elohim con su palabra, con su Torah, con su instrucción, trajo orden en medio de ese caos y por medio de esa instrucción fue que fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y decíamos que ese mismo Elohim que creó los cielos y la tierra es el mismo Elohim que dio la Torah, las instrucciones al hombre, ¿sí? Lo que llamamos como las leyes espirituales, ¿sí? Y que al igual que esas leyes con las cuales se creó los cielos y la tierra, así como eran inamovibles, así también esa ley moral también está todavía vigente, ¿sí? Y es por la cual nos debemos de regir, porque cuando decíamos que cuando está la palabra del Creador hay orden, cuando esa palabra no está, pues van a haber unas consecuencias. Y eso fue lo que vimos parte de la historia de la humanidad. Y empezamos viendo lo que ocurrió con Adán y Eva, ¿no? Que inicialmente fue creado el hombre. Nos decía el relato que a nivel general en el capítulo 1 que fueron creados varón y hembra, a imagen del Creador. Y hablábamos pues de que la imagen del Creador era un hombre y una mujer, que tenía la capacidad de producir vida y que el hombre lo pusieron a trabajar. Y hablábamos de la palabra abodá y la palabra shomer, ¿no? Que tenía que ver con labrar, con adorar y con cuidar y proteger. Y les decía que esos dos verbos eran mencionados aquí en cuanto al tema del huerto, ¿no? Porque recordemos que el Eterno creó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre, y ese huerto representaba ese espacio sagrado donde habitaba la presencia de Elohim y el hombre iba a habitar ahí con él. Y en medio de ese huerto pues estaba el árbol de la vida, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Eterno le dio una mitzvah, un mandamiento, una ordenanza a Adán, ¿sí? Que fue el primero que creó, y era de que no podía comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal porque si no iba a morir. Y vimos que luego, cuando el hombre, entre los trabajos que tenía era ponerle nombre a los animales, vio pues que venían en parejas, que él no tenía pareja, entonces se crea como esa necesidad en el varón de tener una compañera, una compañía, y ahí es cuando el Eterno crea a la mujer de un costado, lo saca de un costado de su carne, lo cierra, y aparece la mujer, él se pone muy contento, muy alegre, y de hecho le dice, esta será llamada Isha, él era un Ish, un hombre, esta será llamada Isha, que es lo que traducen ahí como varona, porque el varón fue tomada, del Ish fue tomada, y dice que ahí establece como el vínculo matrimonial, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Sí? Una sola carne en la unión de ellos dos, cuando cohabitan, y también una sola carne lo podemos ver como la creación o la formación de un ser humano nuevo, un hijo, que es un ser producto de esa unión.
Dice que y ambos estaban desnudos, no se avergonzaban, estaban delante de la presencia de Él, no se avergonzaban de cómo eran física y espiritualmente. Y luego nos metimos a ver un poco, todo eso lo explicamos más ampliamente la semana pasada, y vamos acá a venir a Génesis 3. Esperemos que ahora aquí, que está un poquito lento. Recuerden que yo trato siempre de retomar lo que vimos la semana pasada, porque si hay gente nueva, también debemos aprender, y el ser humano aprende es por repetición. Entre más se repiten las cosas, más se quedan grabadas. Pero ¿qué pasó después? Bueno, vino la desobediencia del ser humano y se instaló ahí el caos. ¿Ya? Decíamos que la palabra del Eterno trae orden, pero cuando quebrantamos, transgredimos esa palabra, hay una consecuencia, y es el caos. El Eterno le ha dado un mandamiento, una mitzvah al varón, y se supone que él debió haber instruido a su mujer, pero al parecer, por el relato que vimos, al parecer la instruyó mal. Decía que, empezamos a leer aquí en Génesis 3.1 y vimos cómo el enemigo siempre te cita la palabra del Creador, que es la táctica del enemigo, citarte la palabra del Creador, pero tergiversada, adulterada. Y eso fue lo que hizo con la mujer. La mujer, al parecer, según lo que vemos, y lo que vamos a ver hoy, es que al parecer ella no había entendido bien el mandamiento, porque cuando yo conozco la verdad de primera mano, sencillamente no voy a poder ser engañado. Para yo poder ser engañado tiene que ser que no he interiorizado bien esa verdad, no la conozco del todo, no tengo esa seguridad. Y por eso fácilmente puedo ser engañado. Dice que el enemigo le dice con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Y la mujer le respondió, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Vimos que estuvimos hablando acerca de cómo el ser humano siempre tiene la tendencia de añadirle o quitarle a la palabra de Dios también. Y eso termina siendo un engaño para nosotros mismos, lo cual va a traer también consecuencias nefastas, como va a pasar aquí, que eso va a abrir la puerta a que sea engañada. Entonces la serpiente le dijo, no morirás. Sí, una vez más el enemigo diciendo que Elohim está mintiendo, ¿no? Que lo que dice Elohim no es verdad, que es más bien lo que tú estás pensando. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿no? Creadores de mundo, de vida, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Estuvimos hablando de que pues, el árbol siempre estuvo ahí, no es que no lo había visto, sino que ya con esas palabras que de alguna manera sedujo la serpiente, ella ya lo empezó a ver bueno, lo empezó a ver agradable a los ojos, y hablábamos de que vino primero esas ganas de ser como Dios, ¿no? Él le dijo, seréis como Dios. Entonces esa rebelión en el corazón de que no, yo no tengo que ser mandado por ningún Dios, sino que yo soy Dios. De ahí vino la codicia, que es cuando lo ve agradable a los ojos, codiciar. Y finalmente dice que codició alcanzar sabiduría y tomó del fruto y comió. Vino la desobediencia y bueno, ya se llevó a cabo el pecado en su totalidad. Y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y estuvimos hablando un rato de la influencia de la mujer sobre el varón, y que muchas veces el varón, por complacerla a ella también, la coloca en un lugar a veces por encima del creador, que es lo que va a pasar aquí, y finalmente el que tenía el mandamiento decidió obedecer fue a su mujer y no al creador. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Sí? Estuvimos hablando de que ese abrir los ojos tenía que ver con la dependencia de los ojos. ¿Sí? Menos emuná, más carnalidad, más lo que veo, ¿no? Si lo veo, lo creo.
Y estuvimos hablando de ellos, estuvimos hablando de que se conocieron que estaban desnudos. Pues evidentemente vimos en el capítulo anterior que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Y ahí ya se generó ese autorrechazo. Ya no aceptaban cómo se veían. Y aquí no solamente físicamente, que también lo estuvimos comentando, sino también espiritualmente. ¿Por qué? ¿Qué? Porque en ellos ya había ese conocimiento del mal y sabían que algo andaba mal. Dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y estuvimos hablando de, en este punto, de la hipocresía. ¿Sí? La hipocresía del ser humano, que siempre nos mostramos con una cara que no es. Muchas veces tratamos de aparentar o de alardear o de mostrar una cara que realmente no es la cara nuestra. ¿Sí? Somos hipócritas, y les decía que hipócrita es un actor que lleva a cabo un papel o representa un papel que no es él finalmente, sino otro. Y vemos que eso es muy común en nuestra humanidad, muy arraigado. Mostramos caras que finalmente no son. Creo que ahí quedamos, ¿no? Creo que ahí quedamos. Dice, y oyeron la voz de Adonai, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Algunos sabios aquí hablan de que esa voz, bueno, incluso en una traducción aramea, en el Targum, que es la traducción aramea de la Biblia, aquí esta palabra voz aparece como la memra. Dice, y oyeron la memra de Adonai, que se paseaba en el huerto. Esa palabra memra aramea, esa palabra aramea significa la palabra. Es decir, entendiéndolo como que oyeron la palabra de Adonai que se paseaba en el huerto. Y esa palabra, ese verbo, esa Torá, esa instrucción, es Mashiach. Algunos interpretan aquí que el Mashiach era el que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Elohim entre los árboles del huerto. Y esta es otra actitud que vemos también muy arraigada en la humanidad, y es el huir, el esconderse de la presencia del Creador. Tal vez mucho de aquí le ha pasado, bueno, a mí me ha pasado una experiencia propia, que en algunos contextos donde uno no puede empezar a poner el tema del Creador, porque la gente se aburre, no quiere escuchar, la gente no quiere que le hablen del Creador. Apenas empiezan a escuchar la palabra, ¿sí? Apenas empiezan a oír la palabra del Creador, entonces el ser humano, la tendencia es que muchos empiezan a huir. Y por eso en algunas conversaciones, usted puede hablar de lo que sea, conversaciones vanas, que no edifican, todo el mundo se ríe, recocha, pero usted empieza a hablar del Creador y la gente, ay, qué pereza. Incluso hay un dicho que dice de política y de religión, que es mejor no hablar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasaba al hombre y a la mujer ahí? Claro, que fueron abiertos sus ojos y sabían que estaban desnudos. Sabían que estaban desnudos, sabían que habían pecado. Ya sabían que habían hecho algo malo. Y les daba vergüenza no solamente su condición física, sino su condición espiritual. Por eso empiezan a oír del Eterno. ¿Qué pasa cuando empezamos a oír la palabra del Creador? Esa palabra te va a confrontar con tu pecado. Esa palabra te va a confrontar con quien tú eres en realidad. Sin hojas de higuera, sin delantales, sino que te va a desnudar como tú realmente eres. Y es por eso que la gente, de igual manera como lo hizo Adán y Eva aquí, empiezan a huir del Creador, porque saben que su pecado va a ser expuesto, va a ser confrontado, y ellos quieren seguir viviendo así, con esas hojas de higuera encima, con esos delantales, con esas caretas, ¿sí? Porque cuando se escucha la verdadera voz del Creador, esa palabra te va a sacudir, esa palabra te va a mostrar tu pecado, te va a redarguir y te va a decir que lo que estás haciendo está mal. Pero como el ser humano muchas veces quiere seguir en su pecado, se deleita en su pecado,
por eso no quiere oír la voz del Creador. Y eso que pasó aquí es una marca que la vemos hasta el día de hoy. La gente huye de Dios. Huye de Dios. Lastimosamente, algunos solamente buscan a Dios en los momentos difíciles, con una máscara de piedad, ¿sí? Con esas hojas de higuera de piedad, de que sí, Señor, yo esto y lo otro. Pero cuando la voz del Creador se manifiesta en sus vidas realmente, son confrontados y muchos se apartan. O hasta ahí les llega la máscara. Cuando les quitan la máscara, entonces se van. Porque realmente no les interesa la presencia del Creador. Algunos creen que porque yo no mato, yo no robo, y viven así, dicen que no necesitan de Dios. Pero vuelvo y lo digo, cuando se oye la palabra del Creador, esa palabra te va a desnudar y te va a confrontar. Y eso es lo que mucha gente no quiere, ser confrontada. Y vemos aquí la imagen, que es muy gráfica, cómo están cubiertos, tapados y huyendo de la presencia del Eterno, escondiéndose de Él. No quieren que el pecado salga a la luz. Como decía el Mesías, decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él fuera salvo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras son malas. Estoy parafraseando, ¿no? Dice que amaban más la luz que las tinieblas, y no querían ir a la luz porque sus obras eran malas, y eso es lo que le pasa a la gente. No quiere ir a la luz porque sus obras son malas. Dice, más los que andan en la luz, a los que creen en el bendito y en su Hijo, dice que van a la luz para que sus obras buenas en verdad sean expuestas. Y esas obras buenas son cuando yo oigo la palabra de Dios y la pongo por obra. ¿Eso va a traer qué? Orden. Sigamos acá. Luego les dice más, versículo 9, más Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ahí vemos, entrándonos un poco en el tema otra vez, que ¿a quién llamó el Creador? La que inicialmente en ese sentido pecó, y también lo corrobora el apóstol Pablo, fue la mujer, ¿no? Ya hemos tocado el tema de que, bueno, el hombre no la instruyó bien, no le enseñó el mandamiento como era, tal vez le colocó una jalajá, ¿no? Un cerco, y que con buena intención, pero que finalmente fue uno de los motivos o uno de los detonantes de que fuera engañada, porque seguramente no le explicó bien. Bueno, el punto es que ¿a quién llaman primero a rendir cuentas? ¿Quién era el responsable? ¿A quién le dieron el mandamiento? Al varón. El varón era el que estaba encargado de cuidar, de proteger. Él le dieron esa función de cuidar, de proteger. Y evidentemente, pues, estando en el huerto, el Eterno de todas formas colocó ahí, ¿no? Estaba el árbol de la vida y había ahí un árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, había otra opción. Una opción en la cual podías desobedecer al Creador. O sea, que podemos ver que desde un comienzo había un camino de vida, había un camino de muerte. Porque Él se lo dijo. Puedes comer de todo este árbol, pero cuando comas de este, es camino de muerte. Va a venir la muerte. Desde un comienzo de la humanidad. Y el hombre, bueno, vimos lo que decidió. Y lo llama a cuentas. ¿Dónde estás tú? Y eso es lo que nos dice el Creador y le dice a la humanidad que huye de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición respecto de mí? No te escucho oír mi voz, te escondes de mi voz, huyes de mí, no quieres oír mi palabra. ¿Dónde estás respecto de mí? ¿Me escuchas? ¿Atiendes mi voz?
guardas mi mandamiento, o por el contrario huyes, no quieres oír, te escondes, te apartas, quieres hacer tu voluntad, quieres ser tú el Dios. Porque, a ver, evidentemente Dios sabía dónde estaban, ¿no? Evidentemente Dios sabía dónde estaban. Lo está llamando para confrontarlo con el pecado. ¿Qué esperaba el Eterno? Seguramente que el hombre confesara, que el hombre saliera, se hiciera responsable, confesara, se arrepintiera y seguramente podría ser restaurado. Pero vamos a ver qué pasa. Dice el hombre, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí viene otra marca, ¿no? Tuve miedo. Y vemos hoy en día que le tenemos miedo a todo. Al pasado, al presente, al futuro. Nos tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo a cualquier cosa. Le tenemos miedo, ya ahí dependiendo de cada persona, le tiene miedo a cualquier cantidad de cosas. A todos le tenemos miedo. Y obviamente hay momentos de peligro, hay momentos de dificultad, pero y en esos pues se siente angustia, se siente temor, hace parte de la humanidad. Pero en este caso vemos que el hombre le tiene miedo a todo. Y el Eterno en su palabra dice, creo que hay como 365 veces que dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero aquí el hombre tenía miedo de la voz de Dios, porque estaba desnudo, porque es un pecador, porque desobedece los mandamientos. Por eso se esconde de la presencia del Creador. Y muchas veces, muchos de nosotros fuimos así, o aún todavía lo somos, pero en algún momento estamos en estas condiciones. Y la gente que no quiere acercarse a Dios, bueno, creo que este relato expone fielmente la condición espiritual de las personas, tanto de varones como de mujeres, tanto de varones o como dice ahí, como varones. Y el Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Mire que él empieza a confrontar es al varón. Él es el responsable, él era el encargado de cuidar aún a su mujer. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahí viene otra marca, que es la cobardía y la justificación. La cobardía de no quererse hacer cargo de la responsabilidad que tienes. La cobardía de no querer reconocer que eres un pecador, que eres un hipócrita, que no tienes emuná. Bueno, todo lo que vimos allá arriba. No se quiere hacer cargo de la responsabilidad, sino que empieza a echarle la culpa a quién. A otros. En este caso, podemos ver lo que le echa la culpa a la mujer o finalmente le está echando la culpa al mismo creador porque le dio esa compañera. Porque le dice, la mujer que me diste. O sea, esa mujer que me diste es la mala y fue la que me hizo pecar. O sea, aunque en últimas, por culpa de Dios, él pecó. ¿Y cuántas veces? Yo imagino que aquí las compañeras psicólogas se han tenido consejería familiar o consejería, consejería no, pues citas de asesoría matrimonial o familiar. Sí. Realmente habrán visto este tema de la justificación y la cobardía, ¿no? De no hacerse cargo, sino de estar, o sea, yo peco y me porto así porque es que él o ella tal y tal cosa. Y digamos que con lo que estabas hablando, Javi, hacías unas preguntas muy interesantes, ¿no? Y me llevaba a reflexionar y pues espero obviamente que Adriana ahorita pueda complementarlas, pero me preguntaba si nos ponemos a analizar
¿qué hemos alcanzado de manera fácil, no? O sea, en nuestra vida, siempre que tenemos sueños, que queremos hacer algo, de una u otra manera debemos renunciar a algo, ¿sí? O pasa cualquier circunstancia que nos ayuda a crecer y a madurar. Entonces, primero como tener esa conciencia, ¿no? La vida no es fácil, no es mar de rosas, y pues aquí con Adán y con Eva, con todo el tema de la creación, estamos viendo y nos lleva a asumir responsabilidades, ¿no? Y también me reflexionaba y viendo la imagen y viendo todo lo que ha pasado, me preguntaba, ¿qué hace el miedo en mí? ¿No? O sea, ¿cómo yo domino el miedo? Si el miedo, cuando me equivoco, pues obviamente hablamos aquí del pecado. Cuando yo sé que le he fallado a Elohim, ¿yo qué hago? O sea, yo me escondo y huyo como lo hicieron ellos, y aún asumo esa actitud de Adán, que es el de evadir mi responsabilidad, ¿no? Por el temor a que vaya a decir Elohim. Y más que temor, yo pensaría más es el hecho a no reconocer mi responsabilidad en la situación, ¿no? A evadir. Y es algo completamente común el tema de justificarnos, ¿no? Porque siempre, o sea, el ser humano siempre tiende a ver a los demás, a señalar a los demás, y lo veíamos también en la mujer. Una de las características es que tiende a dominar, ¿no? En temas de los matrimonios. Pero bueno, no, ahorita sigo comentando, no sé, Adri. Sí, cuando tú dices ahorita, Javi, que consejería de pronto de pareja, y no solamente de pareja, en términos general, vemos el tema de que el ser humano, hay una característica específica y es que tiende a victimizarse, ¿no? Ya, siempre el ser humano, en esa justificación que hablaba ahorita Daniela, es yo me justifico porque hay una dificultad grandísima para asumir la responsabilidad, ¿ya? Responsabilidad parte del crecer, parte del compromiso, ¿ya? Parte de entender que yo tengo el control de mi vida, pero cuando digo el control de mi vida es asumiendo que todo acto tiene una consecuencia, ¿ya? Y que yo debo ser responsable de eso que yo, mi manera de actuar. Y al hombre le cuesta mucho. Digo al hombre y mujer, ¿no? En general el ser humano, le cuesta mucho asumir esa responsabilidad, ¿ya? Es más fácil, como lo vemos aquí perfectamente en la gráfica que tú expones, es más fácil el tema de que yo necesito taparme y esconderme, porque eso me va a implicar que yo tengo que asumir una consecuencia, ¿ya? Y a nosotros los seres humanos no nos gusta asumir consecuencias, porque asumir consecuencias implica muchas veces dolor, ¿ya? Implica que yo tengo que hacer un proceso de salirme de una zona de confort y tomar una actitud diferente frente a la vida, ¿ya? Recordemos que todo cambio genera crisis y al ser humano no le gusta asumir las crisis. Es más fácil, tú estás en una zona cómoda y el hecho de cambiar implica que tengo que moverme completamente y a mí no me gusta. Entonces, parte mucho de eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Señalar, indicar fue el otro, porque eso obviamente a mí me hace a un lado y sigo mi postura de víctima, ¿ya? Por eso también es un poco lo que tú mencionabas ahorita acerca de cuando estamos en diferentes lugares y hablamos de la palabra, o incluso a nosotros, yo creo que en su momento probablemente nos sucedió, la palabra nos muestra, es esa espada de filo que nos muestra la verdad, y cuando nos muestra la verdad, a uno le duele, ¿ya? Yo no sé si aquí de pronto todos ya hemos hecho la tarea de soltar todas nuestras áreas al Eterno, porque no es fácil. No es fácil decirle al Eterno, realmente haz tu voluntad en nosotros, ¿ya? Porque eso implica desajuste, ¿ya? Y como lo mencioné anteriormente, pues al ser humano no le gusta. Es como eso. Sí, 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 y vemos que... ¿Ahí vas a decir algo más? sí, iba a complementar ahí porque quería escuchar la opinión de Adriana y complementar algo.
el tema del miedo. Es que yo creo que partimos desde la concepción que tenemos como miedo, ¿no? O sea, decimos tengo miedo o fallé, entonces como yo fallé, entonces ya no tengo manera ya no hay manera de reivindicarme, ¿no? Entonces fallé, huyo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el Eterno? Y qué es lo que estabas ahora nombrando. O sea, fallé, reconózcalo, ¿sí? Como decías ahora, o sea, el Eterno los estaba llamando con la esperanza de que les dijera. Entonces, vamos a analizar y sé que más adelante lo vas a ir nombrando, pero que desde ya tengamos esa concepción. Todos los seres humanos fallamos, todos los seres humanos sentimos miedo. El miedo no es malo. La concepción y lo que yo hago con el miedo, las decisiones que yo tome, ahí es donde va a ser determinante. Y el tema de asumir las responsabilidades, no solamente verlo desde pareja, porque es que usted como hijo, hija, tiene responsabilidades. Usted como ciudadano y como ciudadana tiene responsabilidades, ¿sí? Usted como hija de Elohim va a tener y tiene unas responsabilidades que vamos a ir evaluando más adelante, pero es que desde aquí ya tenemos que hacernos esa concepción, ¿no? Es que si nos damos cuenta, obviamente, de errores que hemos fallado, podamos tener también y movilizarnos desde ese sentir para ser mejores y perfeccionarnos conforme a lo que el Eterno quiere con cada uno de nosotros. Ya, Javi. Perdón, quiero añadir algo. Cuando hablamos de miedo, es importante también tener en cuenta esto. El miedo es una emoción innata en el ser humano. O sea, el miedo tiene, pongámoslo así, en términos como equivalencia, es equivalente a sentir felicidad, sentir orgullo, alegría. O sea, nosotros, lo que tú dices ahorita, Daniela, tenemos una representación social errada del miedo, ¿ya? El miedo es necesario, porque el miedo nos advierte, ¿ya? Cuando voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos enfrente vemos que viene un león, o sea, ¿qué hacemos frente a eso? Nosotros no nos vamos a quedar ahí contemplando, ahí tan lindo ese felino, tan hermoso, pero obviamente salimos a correr, ¿ya? O sea, inmediatamente sentimos ese miedo y el miedo nos lleva a que nosotros nos cuidemos, nos preservemos. El miedo tiene esa función en el ser humano, ¿ya? Lo que pasa es que está mal interpretado lo que representa el miedo, ¿ya? Y lo han puesto al punto de que miedo es igual a error, es igual a falla, es igual a que usted no puede hacer nada, entonces ya tiene miedo, usted no sirve para nada porque tiene miedo. Y es totalmente equivocada esa interpretación. Entonces es importante que lo entendamos porque hace parte de las emociones humanas y no hay emociones ni positivas ni negativas, simplemente son emociones y son necesarias para los seres humanos, como sentir la alegría. Quería como aclarar un poquito eso. Exacto, sí, bueno, y redondeando un poquito lo que estaban hablando, el problema no es tanto el miedo, sino como lo decían, cuál va a ser mi actitud frente a él. Porque muchas veces, y es lo que se puede plantear, y es que hay miedos normales y hay miedos que no son normales, ¿ya? Hay diferentes situaciones, o sea, dependiendo también la crianza y la cantidad de experiencias que se hayan tenido, pues esto va a generar más miedos de lo normal. Lo que pasa, Javi, es que, perdón, el miedo cumple dos funciones. O el miedo te paraliza o el miedo te impulsa. Lo que tú dices ahorita, la actitud que vas a tomar. Yo frente a esta situación que me produjo miedo, que no es malo, ¿qué reacción voy a tomar? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Voy a dejarme paralizar por ese miedo o por el contrario, esto me impulsa para que yo siga avanzando? Siga entendiendo que esto tiene una representación frente a lo que estoy viviendo y yo necesito avanzar. Aquí tenemos esta palabra clave. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El punto es, ¿te vas a esconder o vas a enfrentarlo? Esa es la... Creo que alguien hizo un comentario. Sí, Sandrita escribió. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Sí, el Eterno. Sí, dale.
no, que decía yo que confesarlos es sacarlos a la luz. Es decir, hey, esto me está pasando, tengo que enfrentar esta situación. Eso es confesar, no esconderme. Es un poco lo que iba a decir. La actitud es de frentear, la actitud es de hacer frente y de hacerse cargo, en este caso del pecado, y enfrentar los miedos, ¿no? Sería básicamente. Exacto, Javi. Y viéndolo ya desde un punto de vista psicológico, el hecho de que tú como ser humano enfrentes un miedo, enfrentes un problema o una situación y la generes de manera positiva, pues realmente estás creciendo y madurando, ¿no? Que es algo que de pronto las personas no ven. Las personas como que no, pero porque yo voy a tener que ir a confesar, por ejemplo, cuando el Eterno nos dice que si tenemos un conflicto con un hermano, vayamos y le pidamos perdón y después sí traigamos la ofrenda. La gente puede decir, no, pero es que yo, ¿por qué voy a tener que ir a pedirle perdón a alguien si yo lo dije en ese momento, ¿no? Y no vemos y no logramos visualizar que el hecho de que yo vaya, lo reconozca, lo confiese, me va a hacer a mí desarrollar un corazón más servicial, una empatía, ¿sí? Entonces, no vemos como las ganancias que tenemos como ser humano porque seguimos viéndonos, ¿no? Seguimos nomás analizando el esfuerzo y no queremos salir de esa zona de confort. Pero entonces cuando nuestros hijos o el primo o la sobrinita se pelea con alguien, le decimos, no, usted sí tiene que ir a pedirle perdón porque es que usted se equivocó. Pero entonces cuando nos toca a nosotros, ahí sí no, ¿no? Entonces como para que entremos a analizar esas situaciones que cada uno hemos tenido por las cuales pudiésemos empezar. Bueno, siguiendo con el tema, vemos que normalmente, y no solamente vamos a verlo más adelante, sino que en un equipo, ya sea un equipo laboral, de fútbol o en cualquier tipo de equipo, por lo general siempre se escoge un capitán o alguien que sea el responsable de defender en una empresa, por ejemplo, colocan a alguien de jefe de un grupo de personas y él tiene que ir a ciertas reuniones donde él que representa a todo ese equipo. Y si alguien la embarra en ese equipo, pues finalmente todo el equipo va a ser responsable, pero él tiene que ir a frentear allá. Y es hacerse cargo, es ponerle el pecho a la brisa, es representar a todos. Y vemos aquí que pues Adán era el responsable, tal vez porque fue el primero creado, porque le dio el mandamiento. Incluso él debía proteger a Eva. Por eso es llamado a cuentas, porque él era el responsable. Y él lo que hizo fue esconderse cuando es confrontado. Cuando es confrontado, él lo que hace es excusarse, victimizarse y echarle la culpa a Eva, que tal vez fue mal instruida por él, que finalmente, como lo vimos, él no fue engañado, él simplemente, ella le dijo, de acuerdo al relato, y él simplemente decidió comer. Él sí no podía ser engañado. La serpiente fue astuta porque engañó a la mujer porque de pronto sabía que al ser mal instruida, cuando alguien está mal instruido, viene un engaño, una mentira y fácilmente es engañado. Tal vez por eso le escogió a Eva. Pero el varón no se hizo responsable, sino que le echó la culpa a ella y al creador. Dice lo siguiente, entonces, versículo 13, Adonai dijo a la mujer, bueno, como este campeón no fue capaz de dar la cara, entonces ahora vamos donde la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta, otra pregunta para confrontarla. ¿Qué has hecho? O sea, reconoce tu pecado, dime el error que has cometido, que me has desobedecido. ¿Y qué le dice la mujer? La serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Es decir, ella tampoco se hace responsable de lo que hizo. Ella dice que fue engañada. Ahí especulamos, ¿no? Finalmente,
Si el varón le dio la enseñanza mal y por eso la supo persuadir la serpiente, finalmente ella debió haber hecho caso a la palabra o creerle a lo que le ha dicho su esposo, no poner en tela de juicio lo que el varón le ha instruido. Y ella tampoco reconoce. Mire que el Eterno quería que alguien reconociera su pecado y ninguno de los dos fue capaz. Lo que hicieron fue victimizarse y echarle la culpa a otro. Pero nadie quiso ser responsable. Y dice, no sé si quieren decir algo ahí, mujeres. Si no, sigo. No. Sigo. Dice, y Adonai Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, ahí dicen algunos sabios, y creo que por ahí vi en algún momento algo arqueológico, que parece ser que en la antigüedad habían serpientes con pies y brazos, ¿no? Y bueno, algo que sí no se puede ocultar es la iconografía antigua de todas las culturas de la tierra. Hay iconografía de serpientes con brazos y piernas, ¿no? Incluso hasta los indígenas los llamaban los dioses serpientes y todo esto, bueno, y de ahí viene toda la conspiración que tienen algunos ahorita de reptiliano y todas las cuestiones que no nos vamos a meter aquí ahorita en eso, pero sí hay evidencia iconográfica de esto. Y algo que, bueno, alguna vez vi, pero no recuerdo qué fuente es, vi que han encontrado como unos restos de una serpiente que tenía extremidades. Bueno, no recuerdo bien la fuente, no sé si era una fuente confiable, pero lo que sí puedo hablar con seguridad es sobre la iconografía, que pues puede dar cuenta de este relato, ¿no? Dice que la maldición fue que se iba a arrastrar sobre su pecho. Al parecer esta serpiente incluso hasta hablaba o manejaba un lenguaje que podía comunicar con el ser humano. Y si era la más astuta de los animales del campo, pues estaba por encima de los demás animales. Y digamos que fue echada a tierra, o sea, ya iba a ser tenida en menos, incluso hasta iba a generar temor y repudio en el ser humano. Dice, y pondré, o sea, como tenía una posición altiva, ahorita se va a arrastrar, va a ser humillada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, siempre se habla, los exégetas, que esto es una profecía del Mesías, que es la simiente de la mujer que iba a venir a herir la cabeza de la serpiente le iba a herir a esa simiente que es Mashiach, lo iba a matar, pero finalmente le iba a resucitar, pero el Mashiach sí le iba a pisar la cabeza la serpiente le iba a morder el calcañar, que es una herida pero no mortal, mientras que Mashiach le iba a herir la cabeza, que sí es una herida mortal, le iba a matar. Ya ahí como tema profético. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Bueno, quiero devolverme ahí un poco. Dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hablábamos de que, o siempre se hablaba de que la mujer tiene como un sexto sentido para intuir el mal, pero no sé, díganme ustedes, porque yo no soy mujer, me pareciera que el sexto sentido. Ese sexto, el famoso sexto sentido que hablan, digamos que se desarrolla un poco más cuando tienen hijos y cuando tienen marido. De hecho, yo recuerdo que algunas veces molestaban en algunas familias de que no, es que mi mamá es una bruja que me dice tal cosa y me sucede, o el esposo o algo así, pero yo veo que, no sé si antes cuando son solteras, como que no tienen eso, no sé, porque como que algunas veces son engañadas fácilmente, no sé, ahí les pongo a que ustedes... Ahí difiero de eso, difiero de eso. No, pues, no sé, hay alguien que... Espera. No se trata de diferir, yo simplemente estoy planteando esto, me da la sensación, estoy preguntándoles a ustedes.
No estoy Pero hay asegurado. alguien que quiere hablar, no sé quién es. No, pues Pues pueden. mira que soy yo, Sandra. Buenas noches, chao, shalom. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Sandrita, hola. Ven, pues a lo que decía Javi con relación a que si no sabes si de pronto era por el hecho de ya estar casadas o demás que de pronto tienen como más sabiduría, no sé, pero pues yo sí creo que el eterno Dios le da cierta sabiduría especial a nuestros padres. Y yo lo relaciono mucho con la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Y yo digo que es Dios respaldando ese versículo. Como que, bueno, es mi concepto, lo que yo he entendido, porque aun siendo mi madre y mis padres no cristianos, ellos me dicen algo y, Dios mío, yo digo, padre, ¿tú cómo los respaldas? O sea, mi madre y mi padre me dicen algo, no hagas esto y por X o Y razón lo hago y no salen bien las cosas y yo, mi mamá y mi papá tenían razón. Y siempre cuando ha sucedido eso en mi vida, me trae Dios a memoria la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, yo siempre he creído que el eterno Dios, respaldando su palabra, le da una sabiduría especial a nuestros padres para direccionarlos. Ese es mi pensar al respecto. Sí, añadiendo un poquito a lo que dice Sandrita, si bien es cierto, el hecho de ser padres implica también un cambio. Es decir, y además cuando hay como digamos un grado de entendimiento frente a lo que representa ser padres. Por ejemplo, en la mujer, ¿qué pasa? En la mujer hay cambios, no solamente físicos, hay cambios psicológicos cuando se es madre, ¿ya? Lo que tiende a desarrollarse es el sentido de la protección, ¿ya? Del cuidado, precisamente por ser madre. Entonces, eso parte también de allí de lo que estamos hablando en este momento, ¿ya? En ella empieza como esa, ¿cómo lo expreso? No sé qué palabra utilizar, como ese anhelo o esa capacidad que tiene de cuidar y de proteger al Yo otro. creo que la palabra es instinto, ¿no? O sea que tenía Sí, claro, parte del instinto, sí, por supuesto, parte del instinto, precisamente por eso, por lo que representa y como les digo, cuando hay un entendimiento, pues digo en el hombre porque el hombre no presenta unos cambios físicos y psicológicos como los presenta la mujer, ¿ya? Pero sí, obviamente eso se da, sí se presenta y eso hace que, además porque ya tienes un mayor entendimiento de lo que representa un cuidado por el otro. Es diferente lo que dices ahorita cuando se es soltero, pero cuando tú ya tienes el saber que bajo tu responsabilidad hay un cuidado por el otro, inmediatamente, eso es algo innato en el ser humano, inmediatamente sale de ti, o sea, aflora todo lo que representa ese instinto, ¿listo? Todo lo que representa el nivel del cuidado y la protección, ¿ya? Cuando estamos hablando de que en mis manos tengo yo el cuidado de otra persona. Entonces, por eso el tema también en nosotros las mujeres del discernimiento. Ahorita cuando yo deseo diferir es porque ni soy casada ni tengo hijos, pero sí me pasa, especialmente con mis sobrinos. Con ellos me pasa mucho porque tengo un nexo muy grande, sobre todo con la niña, tengo o sea, el vínculo es muy fuerte. Y si pasa, por ejemplo, eso, de ese deseo, ese instinto como de cuidar, de estar pendiente, de la protección, y salen, y sí, como eso sale a flote, ahí aflora muchísimo. Pero sí estoy muy de acuerdo también con lo que comentaba ahorita Sandrita. Gracias por el aporte. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, y para agregar en favor del varón, que el varón siempre tiene instinto protector. Sí, ese es como... Sí, señor, tiene toda la razón. Eso, muy bien, muy bien, tienes toda la razón. Mucho más que nosotras, por supuesto. Digo porque estaban diciendo que la mujer tiene unos cambios físicos y aparte de ser más protectora, entonces aporto de que el varón siempre está en función de eso, de proteger. Sí, señor, tiene toda la razón. Es algo natural, ¿no? Algo natural. Bueno, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno,
al parecer inicialmente algunos interpretan como que multiplicar es que había cierto grado de dolor y que se multiplicó en gran manera, otros interpretan que pues que no había dolor y que aquí se generó el dolor en el parto. Y dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algunos comentarios, sobre todo judíos, hablan como de que la mujer desea al varón o desea tomar iniciativa, de tener una relación, o sea, de tener pues la relación sexual con su esposo, pero que es finalmente el que va a tener siempre o el que va a marcar la pauta o tomar la, el que va a ser como el que marque la pauta y la batuta va siempre va a ser el varón. Eso lo interpretan algunos. Por mi parte yo lo llevo un poco más allá lo podríamos llevar y en relación con lo que estamos hablando, de ese deseo que siente la mujer de gobernar, ¿no? De ser ella la que de alguna u otra manera dirija y en la casa se haga todo de las formas y la manera que ella dice. O sea, lo podemos plantear también por ahí y que el varón se enseñorea de ella. Y ese enseñorea haciendo alusión a algo negativo, ¿no? Porque digamos que no fue el señor, no señoreando, sino enseñoreando. O sea, como un abuso de autoridad y de poder que va a infringir, pues, dolor y sufrimiento de alguna manera. Y pensaba yo, pues, por todo lo que vemos a lo largo de la historia, que finalmente el hombre, pues, si lo entendemos así, sí se ha enseñoreado o ha maltratado a la mujer durante muchos, no sé, años, siglos, y que eso ha generado, bueno, muchas cosas que estamos viendo hoy como en contra o en respuesta a todo el abuso que el hombre ha tenido de la mujer. Ahora, cuando estoy hablando aquí, estamos hablando a nivel general, no quiere decir que todos los hombres han abusado a las mujeres y que todos los hombres sean malos. No, estamos hablando a nivel general que vemos cómo la mujer evidentemente ha sido maltratada, oprimida, tenida en menos y que solamente ahorita hasta hace poco, o sea, estamos hablando a nivel general en la tierra, ¿no? Obviamente entendemos que el pueblo de Israel es otra cosa, pero a nivel general, a nivel mundial, como estas marcas que vemos aquí evidenciadas que son maldiciones con las que arrastra el hombre, las vemos ahí reflejadas. No sé ustedes qué opinan de eso que estoy planteando ahí. Bueno, yo personalmente me quedo con la segunda explicación que estabas comentando y tu deseo será para tu marido, ¿no? Más que esa explicación de deseo sexual y demás, pienso más que es desde la otra perspectiva. Y ahora que te escuchaba hablando, el deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También que representa el hecho de que el varón se va a enseñorear, ¿no? De mí, o sea, ya de entrada me dice, vas a tener a alguien por encima tuyo, ¿no? Vas a tener a alguien aquí ya estipulado, ¿no? Que era lo que nombrabas. Eso que reacciona en mí, ¿no? Principalmente cuando yo lo leí, yo no lo podía comprender, ¿no? Ya hablándolo humanamente, o sea, ya quitándole punto de vista psicológico, yo decía, no, esto no me da, esto no me cuadra. Disculpame un segundito, ¿te puedo intervenir ahí un momentico? Sí, Me hice acordar sí. de algo que me olvidé. O sea, vemos que al comienzo el varón se le dan delegar unas cosas. Y de alguna manera la mujer tomó frenteó la situación y fue engañada e indujo al hombre a otra cosa, ¿no? O sea, digamos que ¿cómo es que dice? Suplantó esa autoridad. O sea, tal vez ella de pronto haya respondido, no, mi esposo me dijo o Dios dijo. Pero ella tomó la decisión sola, se saltó las autoridades, el conducto regular y tomó una decisión. No lo tuvo en cuenta, lo invisibilizó completamente. No tuvo en cuenta al varón que le han colocado a ella adelante y bueno, todo lo que ocurrió, tal vez de pronto lo podemos relacionar con eso, de que al no sujetarse a la autoridad en ese momento,
bueno, ahorita digamos que como parte de la maldición era eso, ¿no? O sea, estamos aquí, esto es interpretación, ¿no? Esto aquí no lo estoy Exacto. diciendo, no es palabra, es como interpretación, como para ver cómo es la problemática que se vino de allá hasta nuestros días. Sí, precisamente analizar. Es más, aquí ya que estamos analizando esto, yo digo, bueno, ¿por qué Eva no fue y se devolvió y le preguntó a Adán y le dijo, ves que esta serpiente me está mostrando este fruto, ¿vos qué opinás? ¿No? Pues teniendo en cuenta lo que veníamos hablando anteriormente de que la idea de que seamos uno es que podamos mirar una misma situación y tomar decisiones, obviamente mejor. Y, pero ya cuando yo vi, yo dije, bueno, enseñorearte de ti. Cuando yo ya vi que iba a haber una cabeza por encima mío, ¿no? Que mi actitud, ¿no? Lo que yo me imaginé, yo dije, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Sí? ¿Cómo soy yo antes de que llegue ese hombre? ¿Cómo soy yo? En términos con mis amigos, con mis padres, ¿cuál es mi actitud frente al otro? Y aquí empecé a relacionar todo lo que vimos en el primer tema, ¿no? El tema de la humildad, el tema de la empatía, el tema de la escucha activa. Yo espero obviamente que, y sí sería importante lo que decía Javier, como escuchar la opinión de ustedes, sobre todo las mujeres, cuando leen este versículo, que sienten, ¿no? ¿Qué ideas tienen a partir de ahora? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pues vemos que es una maldición, ¿no? Es una maldición. Sí, pero maldición o no, digamos que ya es algo que se debe asumir, ¿no? O sea, sí, fue una maldición, pero O sea, inicialmente vemos que el varón tenía la responsabilidad, o sea, era la cabeza desde un comienzo. Estaba al frente, al cuidado de ella. Y aquí iba a haber como un deseo contrario y de pronto esa autoridad no se iba a ejercer de la mejor manera. Que bueno, eso lo podemos ver fácilmente. ok, ya comprendo mejor. O sea, lo quieres llevar al rol del varón que señorea en términos de que te vulnera, o sea, no te deja hacer, no te deja crecer. Exacto, a ver, o sea, el pueblo de Elohim, cuando se acerca a la Torá y empieza a guardar, empieza a guardar los mandamientos, se empieza a restaurar la situación, se empiezan a restaurar los roles. Aquí, ¿qué pasó? Empezaron a desobedecer y ¿qué hubo? Caos. Y dentro de ese caos, pues, al haber caos, hay un desorden. Y hay una mezcla de emociones encontradas y de hecho, hasta el día de hoy, eso lo vamos a ver más adelante, pues una de las disputas entre varón y mujer es quién va a señorear. Que la mujer, como decíamos, siempre quiere gobernar en la mente del varón y el varón va a señorearla de una manera, la va a maltratar, bueno, muchas cosas, lo que pasa, ahí es donde está el planteamiento. Sí, cuando hablábamos un poquito y también cuando lo leía, yo lo llevaba mucho a ese tema, es decir, si frente a la situación, al contexto de ese momento, el ver la pertinencia de que el hombre estuviese como la cabeza, o sea, por encima de, o sea, lo veía mucho desde esa situación que se presentó ahí. ¿Por qué? Porque ella lo invisibilizó, o sea, es que ella, digo ella es Eva, ¿no? Eva lo anuló totalmente, porque ahorita cuando Daniela decía, ¿por qué Eva no fue y le preguntó a la serpiente? Ya como que vea, y fue y le preguntó a Adán, ves que la serpiente me está diciendo eso, o sea, ¿qué debe hacer la mujer? O sea, tener en cuenta, ya, o sea, es que si yo tengo a mi pareja, si yo tengo a mi compañero, y listo, no lo llevemos solo al contexto del compañero, mi jefe, mi papá, mi hermano, mis compañeros de trabajo, ¿qué debo hacer yo como mujer? Vení, revisemos esta situación, qué es exactamente lo que pasa, pero no, ¿ya? Exacto, lo que dice Sandrita ahí, pero no. Simplemente nosotros las mujeres en esa necesidad de dominio, nosotras simplemente ¿qué hacemos? Queremos, no, es que es así, punto, ¿ya? O el tema es que yo tengo, o sea, es que a mí algo me dice que así tiene que ser. Ya, ahorita que hablamos del instinto y del sexto sentido, es que yo siento que así tiene que ser.
¿ya? Y no se trata solamente de lo que yo siento. Ojo, porque ahí yo estoy anulando al otro. El otro también siente, si hablamos de sentir, el otro también siente, o sea, los hombres también sienten como sentimos nosotras, ¿ya? Entonces, ahí, cuando yo lo revisaba, era esa parte, o sea, la necesidad, sí, de que la mujer se dé cuenta de eso. Hey, tú tienes esa cabeza que está allí, ¿ya? Cuando se habla de enseñorear, sí, que desafortunadamente por todo lo que ha venido a pasar y lo que hablabas ahorita del caos, Javi, claro, el hombre tampoco vino a hacerlo de la manera correcta y adecuada, porque es una realidad. El hombre entonces también ya lo tomó como, es que yo soy el que mando aquí, desde una postura autoritaria, ¿ya? Entonces yo mando y yo ejerzo aquí mi dominio, le gusta a usted o no, pero pues si ya nosotros, entendiendo la Torah, lo que hemos venido a revisar, sabemos que no se trata de eso. Si bien es cierto, él está allí teniendo ese lugar de cabeza, pero necesita aquí a su ayuda contraria como esa mujer sabia, ¿ya? Para pues poder llegar como a una solución o bueno, a lo que se esté ahí hablando. Pero yo, ya cuando hablamos, pues ahorita estaban preguntando ustedes qué pensaban, por ejemplo, Dani preguntaba qué pensaban, yo lo veía como, si la necesidad que tiene la mujer de que, vea, usted tiene ahí la cabeza, mamita, aprenda a ser sumisa, que es de las cosas más tremendas que nos pasa a nosotros. Aprenda a ser sumisa. Que si usted necesita bajar un poquito y como, o sea, cuando digo ubiques en su lugar, no quiero que lo vayan a malinterpretar, por favor. Me refiero si bien es cierto, ya lo hemos venido hablando, lo que representa del lugar también, y vamos a seguir trabajando en eso, del lugar de la mujer, pero sí y respetar al hombre, a eso es a lo que voy. Porque es que nosotras solemos irrespetar, hay que decirlo, pero sí. En ese lugar de querer dominar, les faltamos el respeto al hombre. Es una realidad. Entonces, así pues, era lo que iba a decir. Y otra cosa que hay que añadir ahí, que lo que ahorita ustedes me hacen caer en cuenta, es que el hombre era el portador de la palabra del Eterno. O sea, ella debió de ir buscar al varón, porque el varón portaba la palabra del Eterno, la instrucción como el Eterno se la dio. Y ella prefirió no oír el consejo del varón que tenía la palabra del Creador, sino sus emociones, sus sentimientos. Y luego vemos lo que pasó, que el varón, teniendo la palabra del Creador, decidió obedecer, y es lo que vamos a ver ahorita, la voz de su mujer. O sea, es que lo que pasó fue tremendo. Una mezcla de errores de todos, increíble. Dice, bueno, él se enseñoreará de ti. Y esto para tenerlo en cuenta, porque nos va a servir para ahorita más adelante, es enseñorear, ¿no? Todos los abusos, usos y abusos que el hombre ha hecho de la mujer lastimosamente, y que en ese entonces con mayor razón, porque la mujer en aquel tiempo pues no estamos con la sofisticación, tecnología y avances de los que estamos hoy en día. En la antigüedad pues la mujer no había cómo calmar el periodo de cada 28 días. Me imagino que se sentían más malucas, no habían pastas, no habían nada de estos utensilios que utilizan para atender esa situación. Tenían hijos, me imagino que demoraban más tiempo en recuperarse. O sea, la mujer mantenía también, si bien físicamente es más débil por naturaleza, en medio de todas estas situaciones que le presentan particulares en ella, pues más débil estaba. Entonces el hombre físicamente era más fuerte, era el que cazaba, era el que... Y eso también llevó, me imagino, a maltratar y a hacer todo lo que ha venido ocurriendo. Y luego dice, y al hombre le dijo, y este pedazo aquí quiero resaltarlo, por cuanto deciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y esto es algo para reflexionar, mujeres. O sea, aquí el Eterno está planteando que es malo escuchar, se estará contradiciendo cuando dice que es malo obedecer la voz de la mujer y que por eso la van a maldecir. No, lo que pasa es que cuál fue el consejo de la mujer, o cuál fue que esa voz de la mujer a qué estaba llevando al hombre. Y eso es ahí donde tienen que
replantear la influencia y el poder de influencia que ustedes tienen, que lo hablamos la semana pasada. Esa voz tuya, esa influencia que estás ejerciendo, esa, ¿cómo se llama? Esa persuasión que está aplicando sobre el varón, es para que desobedezca la voz de Dios, para que desobedezca la palabra de Dios. Porque esa fue la razón por la cual el hombre prefirió escuchar la voz de su mujer y no la de Dios, cuando él le fue dado el mandamiento directo. Y eso pasa hasta el día de hoy. Entonces ahí el punto es, mujer, ¿qué influencia estás haciendo? Tu voz para influenciar al hombre, ¿de dónde viene? ¿De la serpiente? ¿Viene de lo que te dice la serpiente? ¿O de lo que te dice tus emociones? ¿O viene de lo que Dios dijo? Porque si viene de tus emociones generadas por la voz de la serpiente, emociones que se exacerban con las palabras de la serpiente, entonces ese varón que tú tienes como esposo y demás puede ser maldecido. Puede acarrear maldición tu voz. ¿Qué influencia estamos haciendo? ¿O estamos llenando de esa palabra del Creador para influenciar al hombre como esa ayuda idónea? Y eso incluye también estorbar el pecado del varón. ¿Qué estamos haciendo? Y no solamente con el esposo, si tiene esposo, sino con las personas que tenés al lado. Si estás en una empresa en posición de autoridad, querés satisfacer tus propias necesidades, pasando por encima de los demás, o sea, ¿qué influencia estás haciendo? ¿La de la voz de la serpiente o la de la voz del Creador? ¿Estás trabajando o estás influenciando para el bien de todos o para el bien tuyo? ¿Qué influencia ejerces en tu familia, con tus hijos? ¿Los manipulás? ¿Te aprovechas de tu autoridad también que tenés para delegarles cosas que vos te tenés que dar responsable? Para utilizar la gente, para utilizar, no sé, hombres. Muchas mujeres utilizan su voz y su influencia para utilizar hombres, simplemente. Utilizarlo es ponerlo a hacer lo que ellas quieren, bueno. Todo eso es para que vamos reflexionando. No sé si quieren aportar algo ahí, mujeres, desde una perspectiva femenina. Había algo que quería complementar con las preguntas que estás realizando con respecto a qué estamos enseñando a los otros, ¿no? A nuestros hijos, bueno, nuestras parejas y demás. Y es que tenemos que tener en cuenta algo, de cuánto yo he desaprendido y he aprendido. Porque, ¿qué pasa? Usualmente lo que estamos enseñando al otro, pensémoslo como una madre que está criando a sus hijos, los cría de acuerdo a su historia de vida, ¿no? Y hace historia de vida de acuerdo a que si sea positiva o si fue negativa, se van a los extremos y dicen, no, esto no. Pero entonces, aquí, y con respecto a la pregunta que estaba haciendo Javier de la influencia que soy, es partir desde eso, ¿no? O sea, yo estoy instruyendo a mis hijos a partir de toda la historia o cómo me han criado a mí o cómo yo he aprendido a afrontar esas situaciones, o realmente me he dado la tarea de aprender primero lo que está diciendo Elohim, que era lo que hablamos en la primera charla. He aprendido para después enseñarle a los otros. Eso es como para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿no? Para analizar. Y había otro comentario que se me fue. No, ya, Adri, no sé, se me fue. No recuerdo. Yo diría que sí, si bien es cierto hay que desaprender, pero más que eso yo hablaría un poco del tema de sanar, ¿ya? Todos sabemos que la palabra de Dios sana, ¿no? Que si hablamos de quién es nuestro Salvador, obviamente todos sabemos que
que el Eterno envía a su Hijo para la salvación de nuestra alma, y eso implica que nosotros debemos sanarnos, ¿ya? Y la palabra día a día nos sana. Por eso tenemos cambios, ¿ya? De pensamientos y de actitudes. Entonces, voy más allá de eso, ¿ya? ¿Qué tan sana estoy yo como mujer para así mismo poder ser luz y contribuir con el otro? Porque sí que tendemos a hacer eso, ¿no? Nosotros tendemos damos de lo que somos y de lo que tenemos. Tendemos a replicar, bueno, digamos, hablo también mucho de, digamos, de las que son madres, porque tienden mucho a eso, o sea, como este fue como la enseñanza que yo tuve, esto fue lo que mi abuela hizo con mi mamá, lo que mi mamá hizo conmigo, entonces así mismo yo lo hago, viene de tradición en tradición, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cada ser humano está llamado a romper? ¿Ya? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso ahorita hablábamos de que nos tendemos a victimizar. Porque es que yo como ser humano tengo una responsabilidad, ¿ya? De cortar muchas cosas a nivel de mi familia, de eso que yo he venido arrastrando, he venido trayendo pues a lo largo de mi historia familiar. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy sano realmente para sí mismo poder dar al otro? Porque si no, créanme que va a seguir dañando. Créanlo que si realmente yo no he hecho ese proceso en mí de una sanidad, ¿ya? Yo no voy a poder tener hijos sanos, saludables, yo no voy a poder tener una familia sana, yo no voy a poder coger a mi esposo, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi hermano, whatever, al que tenga al lado mío, ven y hablemos, no le voy a enseñar el tema de cómo es la comunicación, de cómo es la expresión de sentimientos, que es tan importante, de validar un sentimiento. Porque entonces no llore, no hable, cállese, usted no sirve, usted no es útil, qué pereza otra vez con el mismo cuento, tanta vaina, no sé si se queja, o sea, no validamos el sentir del otro. Entonces yo lo llamaría mucho como desde allí, como hasta qué punto realmente nosotros hemos hecho proceso de sanidad, entendiendo que hay principal el tema del perdón. Eso sí está ahí como digo yo, en mayúscula, en negrilla y subrayado, el tema del perdón, tanto pues con nosotros mismos como con el otro. Entonces, de pronto esa parte cuando decías esa pregunta, Javi, lo veo mucho desde allí, porque en ese orden de ideas yo voy a poder ser influencia para el otro, ¿ya? En ese orden de ideas yo voy a poder entregarle a otro algo diferente y le voy a enseñar a que marque. Cuando digo marcar es lo que yo les digo, estamos llamados a cortar. Entonces, que porque mi mamá sea eso, porque mi abuelo, yo tengo que hacerlo, no, estamos llamados a cambiar historia. Y eso lo tenemos claro en la palabra, ¿no? La palabra nos lo dice en cada momento que estamos viendo. Imagínense ahorita que estamos aquí en Bereshit, todo lo que el análisis que hemos hecho, todo lo que hemos visto, se pueden imaginar todo lo demás que tenemos en la palabra, ¿ya? Entonces, ahí ya lo tenemos para ese proceso de sanidad. Bueno, y esta pregunta, si bien este pedazo de versículo que tengo ahí subrayado, donde dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí pues inicialmente lancé la pregunta a la mujer, ¿qué voz estaba utilizando la mujer? Pero ahorita la pregunta de ahí mismo es para el hombre. ¿Seguís obedeciendo la voz de tu mujer cuando te está llevando a quebrantar la palabra de Dios? Ahí viene la pregunta para el hombre. ¿Conoce la palabra del Creador? ¿Conoce el mandamiento? O sea, el hombre está llamado a conocer los mandamientos. ¿Yo puedo hacer otra pregunta para los hombres? Espérate que termine ahí. El hombre está llamado a que se instruya en la palabra, precisamente para que no vuelva a cometer este error de obedecer la voz de la mujer cuando ella te está llevando a quebrantar la palabra de Dios que vos se supone que debes tener clara, porque ahí Adán tenía la palabra del Creador clara, pero simplemente él decidió complacer más a su mujer o hacerle caso a su mujer y no al Creador. Entonces el hombre tiene que amarrarse los pantalones, ¿sí? Porque de allá ya vimos que no se los amarró a Adán, y hacer lo que Dios dice que tienes que hacer, que obedecerlo a él. Ya si tú eres el que está equivocado
o con una intención contraria a la palabra de Dios y la mujer es la que te lleva a esa voz de Dios, bueno, ahí hay que obedecer a la mujer. Cuando la voz de la mujer está en sintonía con la palabra y te ayuda a entender más o a verte perspectiva, ver desde otra perspectiva, ver mucho más cosas y te da más claridad para obedecer la voz de Dios, ahí hay que obedecer la voz de la mujer. Ahí está el trabajo en equipo, ahí están todos dos alineados con el Creador y ahí va a venir ¿qué? El orden. Ahí va a venir el orden. Entonces hay responsabilidad de parte y parte. El hombre tiene que estar claro a quién es que tiene que obedecer. Pero para saber a quién tiene que obedecer, pues tiene que conocer a ese al que tiene que obedecer. Si no, pues seguirá satisfaciendo, o sea, seguirá la mujer, si seguirán los dos, la mujer influyéndole para sus propios caprichos y el hombre, como no conoce la voz de Dios, seguirá en ese caos de satisfacer todo eso y bueno, seguir en el mismo caos que viene habiendo desde hace mucho tiempo. Ahorita sí, Daniela. No, ya la respondiste cuando avanzaste. Iba a preguntarte que sea, es que el hombre de verdad a veces ni lo escucha a uno. O sea, sí me va a entender, o sea, estaba hablando como de la voz de la mujer y yo lo entiendo, ¿no? Yo los comprendo porque uno habla mucho, pues uno de mujer habla mucho, pero ya comentaste un poco al respecto. Sí, ahí está la importancia de lo que venimos hablando, de que cuando la palabra de Dios, la palabra del Creador, es la que dirige tu vida, va a traer orden, porque va a haber sintonía. Van a saber para dónde es que van. Pero cuando no hay eso, pues simplemente hay caos. Hay caos, uno va a querer estar por encima, uno va a querer enseñorearse del otro, el otro, la mujer va a querer manipular al hombre, bueno, el hombre va a maltratar a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ir terminando, porque quiero redondear con otra imagen, terminar este tema y seguir ya con el tema de la oración, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. O sea que mire que la dificultad vino por no escuchar la voz de Dios. Lo que estoy hablando, por no obedecer la voz de Dios, cuando no obedezco la voz de Dios, hay tinieblas, hay oscuridad, hay caos, hay dificultad, hay hambre, hay muerte, hay de todo. Pero cuando yo empiezo a obedecer a Dios, es que la situación va a cambiar. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, que iba a tener dificultad para poder comer. Porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, la muerte, inicialmente el hombre tenía acceso al árbol de la vida y no moría. Aquí va a venir muerte, no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Sabemos que, bueno, si no sabían, ahí en ese huerto del Edén estaba el árbol de la vida y ese árbol de la vida precisamente representa los mandamientos del Creador. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Javá, porque ella era madre de todos los vivientes, o sea, la dadora de vida. Dice, y Adonai Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, algunos dicen aquí que el primer sacrificio y demás, bueno, eso ya son comentarios. Dice, y dijo Adonai Elohim, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Que era lo que lo mantenía con vida, el árbol de la vida. Que era el que tenía en el huerto. Ahorita iba a ser separado de ese árbol de la vida. Recuerden que él estaba en el huerto, en el lugar donde estaba la presencia de Hashem, del Creador. Y ahí luego dice, el versículo 23, y lo sacó Adonai del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, ya a trabajar la tierra, ya fuera del espacio sagrado, que era ese jardín del Edén. Dice, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines,
Miren que así como el espacio sagrado en el templo, que está custodiado por 2 querubines, así aquí este espacio sagrado también está custodiado por 2 querubines. Dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, son expulsados del espacio sagrado, no les permite tomar del árbol de la vida y son echados. Ahora, el árbol de la vida. Vamos acá a ver. Ya vamos a terminar aquí. El árbol de la vida. Bien, esperemos que va cargando. En Proverbios 3:18 habla de la sabiduría. Viene hablando de la sabiduría y habla de la sabiduría, dice lo siguiente, que esa sabiduría, hablando de la sabiduría, ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la tienen. Y esa sabiduría, sabemos, ahí en Deuteronomio 4, nos habla de que en esa Torá que el Eterno le dio al pueblo de Israel, en ella estaba la sabiduría y el entendimiento. Ya vemos que la Torá, ahí en ese relato de Proverbios, si ustedes lo leen, les invito a que lo lean, Proverbios 3, habla de que esa sabiduría estaba desde el comienzo de la creación. Y esa sabiduría es la Torá, es la palabra de Hashem. Y aquí, hablando de esa Torá que da sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El Eterno en su misericordia dio la Torá. La Torá es el árbol de vida, el cual va a empezar a darnos ¿qué? Cuando conocemos la palabra del Eterno, ¿qué va a empezar a dar en nosotros? ¿Qué va a generar? Vida. Ya lo hemos estudiado muchas veces. La palabra te restaura, te sana, te hace renacer, te limpia, te purifica y te lleva al camino de vida. Por eso dice que esa Torá es árbol de vida a los que ya echan mano. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer esa palabra? Restaurar. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que la congregación, asambleas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? El camino, Yeshua, la Torah viviente, es el camino, verdad y vida, y vino a enseñarnos cómo guardar los misbot, los mandamientos. ¿Cuál fue la razón por la cual fueron echados del Edén y vino la maldición? Porque no obedecieron el mandamiento del Creador, no obedecieron la palabra del Creador. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. O sea, ¿qué es lo que nos va a volver a hacer entrar a tomar del árbol de la vida del Edén? La palabra del Creador, que es ese árbol de la vida que nos ha puesto acá para podernos restaurar y volver al camino del árbol de allá, del espacio sagrado donde Él está. Entonces, ¿cuál eliges? ¿Sí? Al igual que Adán, desobedecer los mandamientos, como muchos de nosotros estuvimos, y no sé si alguno esté todavía, camino de no oír la voz de Dios, sino otras voces, no oír la palabra del Eterno, eso va a traer muerte, sufrimiento, dolor, obviamente alejados del jardín del Edén y privación de ese árbol, de la presencia del Creador. ¿Qué estamos viviendo en este momento? ¿Verdad? Sin temor a equivocarme, estamos en este momento, en un momento aquí, por lo menos los que estamos aquí en este país, estamos en un momento de sufrimiento y dolor de patria y personal y demás, y un momento de muerte. ¿Y por qué creen ustedes que viene eso? Porque la gente simplemente no escucha la voz del Creador, escucha la voz de la serpiente. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Eterno, porque la ignoran, porque huyen de ella, bueno, porque todas las marcas que vimos. El ser humano quiere seguir ahí. ¿Cuál es el camino que
estamos buscando nosotros, por eso nos reunimos acá. Nosotros estamos buscando este camino de Apocalipsis 22:14. El camino de guardar los mandamientos, que es nuestro árbol de vida, que es el que nos da sabiduría para poder tener derecho más adelante cuando seamos restaurados, vivificados, transformados, volver a estar en la presencia del Eterno. A eso vino el Mashiach, a restaurar al ser humano, a volverle a dar esa dignidad de hijo de Dios que perdió ahí en el Edén, de esa separación que tuvo, y por eso vino toda esta maldición. El Eterno nos da su Mashiach, nos da la Torá, nos da la manifestación máxima de la Torá, que es Mashiach, dándonos ejemplo de cómo guardarla. ¿Qué va a traer qué es lo que trae esa palabra? Vida eterna. Trae felicidad eterna. No solamente aquí te empieza a restaurar todas las áreas, sino que vamos a tener acceso al árbol de la vida. Permanencia en el jardín del Edén, en el espacio sagrado del Eterno. Y acceso al árbol de vida. Los que hemos tomado la decisión de obedecer la Torá, podemos ver cómo el Eterno transforma ese caos en orden. En medio de todas estas circunstancias difíciles que puedan presentar, que están presentando, que muchos de nosotros aquí estamos viviendo, el Eterno es nuestra esperanza, el Eterno es el camino de vida. El Eterno no desampara a sus hijos. La pregunta es, ¿cuál camino vamos a elegir? ¿El camino de Adán y Eva? ¿O vamos a escoger el camino que el Eterno quería cuando lo confrontó? ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Y vamos a reconocer delante de Él nuestro pecado y vamos a volver a que Él nos restaure y volver a escuchar su voz y obedecerlo a Él. Desde nuestra condición humana, de nuestra condición con la cual Dios nos creó, de hombre, de mujer, y empezar a ser restaurado en los roles y ser restaurado también en la manera de usar las habilidades, cualidades, talentos y todo lo que Él me ha dado para usarlo al servicio de Él de la manera correcta, ejercer mi autoridad de la manera que Él quiere que la ejerza, y que eso es lo que nos vamos a ir adentrando ya. ¿Cómo voy a ejercer esa autoridad? ¿Me voy a enseñorear como varón? ¿Me voy a enseñorear? ¿Voy a oprimir? ¿O qué voy a hacer? Voy a instruir de manera correcta en la palabra de Dios, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, a protegerla, a cuidarla, a amarla, precisamente a que no fuera engañada. ¿Y la mujer qué va a hacer? ¿Va a ser esa ayuda idónea? ¿O va a ser la serpiente idónea? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser la voz de Dios o va a ser la voz de la serpiente? Ahí están los dos caminos y ahí están los dos resultados. Árbol de vida o sin frutos, muerte, destrucción, sufrimiento y dolor. Mientras estemos en este mundo, dijo el Mesías, tendremos aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que, amados, aquí con esta imagen los dejo. Desde un comienzo, miren, desde el Gan Edén, desde el jardín del Edén, el Eterno había marcado dos caminos. Te dio la abundancia, pero te dejó un lugarcito para que tú finalmente, la libertad que te dio, decidieras. Lamentablemente escogimos, porque en Adán y Eva estábamos todos representados, estábamos todos ahí en sus genes, todos decidimos andar por este camino. Y bueno, hoy vemos la humanidad cada vez más andando por este camino. Pero nunca es tarde, hoy es un día de esperanza, hoy es un día en el que el Creador te está hablando a ti y te está diciendo y preguntando, ¿cuál camino quieres elegir? Todo esto que estamos hablando, mire, mucha gente la que está allá afuera no lo entiende, no lo cree, nunca lo ha oído, no tiene ni la menor idea. El Eterno en su infinita misericordia
Hoy lo tiene usted aquí, en este grupo, hablando a través así como la mujer pudo hablar con la voz de Dios, habló con la voz de la serpiente, en ese momento, ¿no? En ese momento. Aquí están escuchando a través de mí, a través de las muchachas, de las compañeras, están escuchando la palabra del Creador, la voz del Creador. Usted está conociendo la voz del Creador. Si usted es una mujer, o usted es un varón que nunca había escuchado la palabra del Creador, aquí usted está escuchando la palabra del Creador. El Eterno le está revelando su palabra, le está mostrando más allá de lo que alguna vez habías podido analizar, pensar, de pronto ni lo habías pensado, simplemente actuabas por instinto, pero aquí el Eterno te está llevando a reflexionar, a meditar en estos asuntos espirituales, ir más allá, y te está preguntando, te está confrontando como confrontó a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú respecto de mí? ¿Qué has hecho? Pero lo bueno es que el Eterno lo pregunta no con el ánimo de juzgar, sino con el ánimo de restaurar, de renovar, de dar vida y de perdonar. Eso es lo que quiere el Eterno. Que oigas su voz, te devuelvas del camino y andes por el camino.